Cortés Quimbaya, productor de arroz. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Quiero empezar mi intervención haciendo un análisis de una situación que hoy en día no deja dormir al 90% de los agricultores del país, medianos y pequeños agricultores. ¿Cuál situación? Es que hoy en día la norma exige muchos requisitos para el reconocimiento por parte de la DIAN de los costos y gastos de mano de obra del campo. ¿Sí? Aquí le voy a enumerar 4 requisitos en los cuales exige la norma para que tenga ese reconocimiento por parte de la DIAN. Si alguno de estos requisitos no se cumple, de nada sirve tener los otros 3 requisitos. El primer requisito, cuando se le compra un servicio a un trabajador, se contrata a un trabajador, es exigirle copia del RUC. ¿Sí? Podemos pensar que ese requisito es sencillo, pero en ciertas regiones del país no es sencillo. En ciertas veredas del país no es sencillo. Y como ustedes saben, el sector agropecuario se desarrolla en las veredas, en parte lejanas muchas veces, y es muy difícil que un trabajador pueda suministrarle en ocasiones ese RUC al agricultor. El segundo requisito es que el pago que realice el agricultor a sus trabajadores lo haga por medio de consignaciones bancarias, transferencias bancarias, cheque al primer beneficiario, ¿sí? Cualquier tipo de transferencia que quede registrada en bancos, ¿sí? Ese segundo requisito, imagínense que una persona de una vereda lejana que está acostumbrada a que cada 8 días recibe el pago de su trabajo, ¿cierto? Que tenga que desplazarse muchas veces 1, 2, 3 horas a la parte urbana a poder cobrar cada 8 días su pago del servicio que prestó al agricultor. Prácticamente va a ser muy difícil que alguna persona le trabaje con esas condiciones al agricultor. No lo va a hacer, prefiere no trabajar. ¿Sí? El tercer requisito es que a partir del 1 de agosto del presente año, la DIAN exige que aquellos agricultores que son facturadores electrónicos deben generar el documento de soporte electrónico cuando se le pague a aquellos trabajadores que no son facturadores electrónicos, ¿cierto? Imagínense un agricultor que en ocasiones a jurito sabe firmar, que muchas veces no sabe ni leer, ¿cierto? Que cada 8 días tenga que empezar a generar 10, 15, 20 documentos, soportes electrónicos a los trabajadores que le paga cada 8 días. ¿Sí? No va a ser fácil, prácticamente es imposible que un agricultor pueda cumplir con ese tercer requisito. Y el cuarto requisito, y en mi concepto, ese es más difícil y que hoy en día es imposible de cumplir. Es el requisito cuando el agricultor le vaya a pagar a su trabajador que le presta un servicio personal, que aquel agricultor le exija a ese trabajador que le certifique que él pagó su propia seguridad social como independiente. Ese requisito es imposible que hoy en día un agricultor pueda cumplir con ese requisito. Como le dije anteriormente, ningún trabajador del campo, ninguno va a cumplirle a ese agricultor con ese requisito. Nadie le va a entregar hoy en día ese certificado al agricultor. ¿Sí? Por eso, como les decía en un inicio, hoy los agricultores no duermen tranquilos, porque como sea, tiene que realizar las labores del campo, porque si las labores en el cultivo no se realizan, él va a perder su cosecha. ¿Sí? Y tiene que, hoy en día, está contratando, está pagando sin cumplir todos estos requisitos. ¿Sí? Entonces, le pedimos por favor un minuto a la mesa de técnica. Les quiero pedir el favor de que vayamos como cerrando las intervenciones. Yo sé que tenemos mucho que decir, pero tenemos un problema y es el salón del Congreso que nos han prestado. Pero no, por supuesto que vamos a tener un minuto más para que usted pueda terminar, sino que quería contarles esa limitación. Siga. Voy a tratar de resumir rápido mi intervención.
ya acabando de enumerar los requisitos que, como ustedes se dan cuenta, un agricultor hoy en día es imposible que lo cumpla. O sea, ese agricultor hoy en día está a merced que la DIAN lo audite y la DIAN lo sancione y le quita hasta lo que no tenga. Esa es la situación hoy en día de los agricultores. Un segundo tema es con respecto al régimen simple que se creó con la ley 1819 del 2016. Ese régimen simple para el grupo número 2, en los cuales puede incluir el agricultor, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen las leyes, se hacen las normas, no piensan no piensan en determinada actividad, hacen las normas generales y en el régimen simple, el anticipo que se calcula en el régimen simple, es imposible que un agricultor lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque, en el ejemplo, un agricultor que tengas dos ventas en el año de 200 millones de pesos, en los anticipos va a tener que pagar una tarifa del 3.9%, pero cuando declaren el régimen simple el año siguiente, va a tener que pagar una tarifa anual del 1.8% por las tablas que maneja el régimen simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fórmula con que se calcula el anticipo del régimen simple es inaplicable para el sector agropecuario. Y por último, para terminar, pasa lo mismo, esto ya es un tema aparte del tema tributario con la seguridad social de los agricultores. También se crearon unas fórmulas para que el agricultor pague su propia seguridad social, fórmulas que son inaplicables, totalmente inaplicables para el sector agropecuario. Les tengo un ejemplo, un agricultor en el año 30 segundos, porfa, para terminar con este ejemplo. Gracias. Le tengo un ejemplo, un agricultor en el año 2015, después de que la UGPP lo auditara y lo revisara, que tuvo un ingreso de 200 millones de pesos y la UGPP le avaló 192 millones de pesos de costos y gastos, o sea, tuvo una utilidad del año de 8 millones de pesos, pero por la aplicación de la fórmula con que se paga la seguridad social, lo obligaba a pagar casi 56 millones de pesos con las sanciones. Se ganó 8 millones por el 2014 y la UGPP quería que le pagara 56 millones de pesos con los aportes de las sanciones. Algo imposible. Hacen las leyes, pero no hacen a nivel general y para la agricultura es algo especial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alci, por su explicación, que atentamente la DIAN particularmente estoy segura de que tomó atenta nota de su intervención. Le vamos a dar la palabra ahora a Natalia Andrea Maya. Ella es estudiante de Magíster en Gestión y Desarrollo Rural y es representante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. Muy bien, bienvenida.